Salmo 96, leamos todos juntos los versos 1 al 4. Cantad a Jehová cántico nuevo, cantad a Jehová toda la tierra, cantad a Jehová, bendecid su nombre, anunciad de día en día su salvación, proclamad entre las naciones su gloria, en todos los pueblos sus maravillas, porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza, temible sobre todos los dioses. Amantísimo Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Alabamos, bendecimos tu nombre en esta hora, Señor, y damos gracias por el privilegio que nos concedes de acercarnos a ti, de acercarnos a tu palabra, de meditar en ella. Te rogamos, por favor, oh Dios, habla a nuestros corazones por tu palabra, que tu Espíritu Santo ilumine nuestro entendimiento, que tu palabra no vuelva a ti vacía, sino que haga lo que tiene que hacer, que seamos edificados, exhortados y consolados por tu bendita palabra. Ayúdanos, Señor, te lo imploramos hoy, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Pueden tomar asiento, hermanos? Continuamos en el libro cuarto de los Salmos, considerando estos cantos de alabanza que nos llaman a adorar a nuestro Dios bajo una gran declaración de fe: Yahvé reina. Como hemos mencionado antes, desde el Salmo 93 se está mencionando de manera explícita que es nuestro Dios, el Dios vivo y verdadero. El Señor es quien reina sobre todas las naciones. Ahora, en este Salmo se resalta esta verdad, y hasta el Salmo número 100, los cánticos de la fe madura expresan esta verdad y nos llaman a adorar precisamente a aquel que reina. Recordemos que hubo una gran celebración en Jerusalén cuando el arca del pacto fue traída en la época de David. Recuerden ustedes que en una oportunidad David quiso traer el arca a Jerusalén, pero no lo hicieron conforme a lo que Dios mandó. Y el carro donde llevaban el arca tropezó, iba a caer, y vino alguien a tratar de sostenerlo y murió por esa temeridad. Y no pudieron traer el arca, pero pasado un tiempo David entendió. ¿Y quiénes trajeron el arca en esa oportunidad? Bueno, unos sacerdotes, tal como Dios lo había mandado, los que debían hacer este oficio. Y cuando hacen las cosas conforme lo que Dios manda, ellos reciben una gran bendición de Dios y se alegran profundamente, porque el arca que representaba la presencia de Dios venía a Jerusalén. Acuérdense, David estaba ya como rey, y el hecho de que viniera el arca hacia Jerusalén, hacia la capital del reino, indicaba que Dios estaba a favor de este reino, que Dios iba a proteger este reino y que Dios mismo venía también a reinar, a gobernar. En ese contexto, en primer libro de Crónicas, segundo libro de Crónicas, capítulo 16, ustedes encuentran todo este detalle, primer libro de Crónicas, todo este detalle de la venida del arca a Jerusalén. Y en ese contexto, el pueblo adora a Dios. El pueblo sirve al Señor, se regocija profundamente. David bendice al pueblo y también dice que luego va a bendecir su casa. Pero antes de hacer estas cosas, se eleva un cántico al Señor y David presenta un salmo a Dios. Y este salmo precisamente es extraído en tres salmos de las Escrituras. En el Salmo 96, y después vamos a ver otros salmos más adelante, 105 o 106, vamos a mirar también parte de este salmo. Así que el Salmo 96, como ustedes ven allí de pronto en sus Biblias, nos dice que estos 13 versículos son tomados del primer libro de Crónicas. Les pido que en casa lean por favor el primer libro de Crónicas, todo el capítulo 16, para que tengan todo el contexto de lo que pasó en esa ocasión. En efecto, fue una ocasión muy especial. Fue una ocasión muy especial. Dios venía a la ciudad, o su presencia venía a la ciudad. David pronuncia entonces este salmo y se extrae en el libro cuarto, el libro quinto. Editado seguramente este Salmo 96 también en una ocasión muy especial. Era una ocasión propicia.
Pero era una nueva ocasión en la que el pueblo se reunía para adorar a Dios, para celebrar al Señor. Muy probablemente esta edición del Salmo se dio con motivo de la reedificación del templo en el periodo del regreso de los exiliados. Cuando regresan los exiliados de Babilonia, llegan otra vez a Jerusalén, con duro trabajo, ustedes conocen la historia, lo que pasó, cómo fueron edificados otra vez los muros, el templo también. En medio de esto, es muy probable que se recuerde este salmo en una ocasión precisamente muy especial. Pero hermanos, debemos recordar que todos nosotros como redimidos de Cristo y todos los redimidos en todo lugar, un día como hoy nos reunimos en especial celebración a nuestro Dios por la liberación que nos ha dado del pecado, por la liberación que nos ha dado del infierno, para que celebremos al Salvador, a nuestro Señor Jesucristo. Podemos decir que en verdad estamos hoy ante una celebración muy especial. Nuestro cántico hoy es un imperativo. Si usted analiza el Salmo, encontrará por lo menos 7 versículos. Comienzan con imperativos. 7 de 13 versículos comienzan con un imperativo. Explícitamente se nos exhorta de manera imperativa. ¿Y qué nos exhorta este Salmo? Adoren al Señor. Aquí hay un llamado, adoren al Señor. Se nos llama a adorar al Señor. Y es un llamado, dice, para toda la tierra. Adoren al Señor toda la tierra, es decir, todos los seres humanos. Esto es lo primero a considerar. En varios salmos se dice que Dios reina, que Él es el gran gobernador de todos los seres humanos, pertenezcan o no al pueblo del pacto. Son creación suya y por lo tanto le deben sumisión en modo exclusivo a Dios. El imperativo entonces se dirige obviamente al pueblo que públicamente se reúne de forma regular para adorar al Señor, porque está en el contexto de la adoración precisamente. Pero esta adoración debe ser ofrecida por todos los habitantes de la tierra, cantando, proclamando su salvación. Por eso el versículo 1 comienza diciendo: cantad, cantad a Jehová cántico nuevo. Cantad a Jehová, ¿quiénes? Toda la tierra. Si en efecto esta edición del Salmo original que se registró en primer libro de Crónicas se dio con motivo de la restauración de los exiliados, nuevamente tenían un lugar en donde celebrar culto al Señor. Tenían motivos suficientes para ofrecerle a Dios un cántico nuevo. Y ya hemos visto en otros salmos también cuando se nos dice: canten a Dios un cántico nuevo. Pero no solo ellos, sino que ustedes y yo, hermanos míos, todos los que hemos sido redimidos, también hoy en este tiempo, tenemos motivos para adorar a nuestro Dios, para cantar al Señor, para expresar nuestra gratitud a Dios, porque Dios es fiel, porque Dios ha cumplido sus promesas, porque el Señor no nos ha dejado, el Señor no nos ha desamparado. Y hoy en el cumplimiento de esta profecía, en toda la tierra hay un pueblo que canta al Dios vivo, que celebra al Dios vivo y verdadero. Un día como hoy, hay un pueblo que ofrece al Señor sacrificios de labios que confiesan su nombre, con sus cantos, con la meditación en la palabra, con la predicación del Evangelio, pero también con el discipulado constante. La verdadera iglesia anuncia de día en día la salvación del Señor, como dice este salmo. Leamos otra vez versículos 2 y 3. Cantad a Jehová, bendecid su nombre, anunciad de día en día su salvación, proclamad entre las naciones su gloria, en todos los pueblos sus maravillas. Para que esto sea una realidad, lo que ordenaba el versículo 1 de que toda la tierra cante al Señor o que toda la tierra adore al Señor, el pueblo que ya conoce a Dios debe anunciar de día en día su salvación. Vamos a leer rápidamente Romanos capítulo 10, versículo 14. Alguien que me ayude leyendo Romanos 10, 14 y otro que aliste Romanos 15, 11. Romanos 10, 14 y Romanos 15, 11. ¿Qué nos dice primero Romanos 10, 14? ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel
¿Cómo irán sin saber quién les predica? ¿Cómo van a creer? ¿Cómo van a escuchar si no hay quien les predique? Anuncien de día en día la salvación de Dios. ¿Qué tenía que hacer la iglesia antigua? Anunciar la salvación de Dios, proclamar la salvación de Dios. ¿Cómo iba a adorar toda la tierra al Señor? Si no escuchaban, si no recibían la buena noticia. Ahora, esta buena noticia desde que viene el Señor Jesucristo comienza a extenderse por todas las naciones y ha llegado hasta nosotros también. Y hoy podemos cantar al Señor. Y en nuestro tiempo tenemos el mismo mandamiento. Y toda la tierra debe cantar al Señor. Pero la iglesia tiene una gran responsabilidad. Es la iglesia la que tiene que anunciar de día en día la salvación del Señor. Y Romanos capítulo 15, versículo 11. Y otra vez dice Isaías, estará la raíz de Isaí y el que se levantará a regir los gentiles. Los gentiles esperarán en él. Aquellos que no eran considerados pueblo de Dios, también junto con el pueblo de Dios, esperarían en Él. Y así todos adorarían al Señor. Entonces hay un llamado de la iglesia también. La iglesia debe anunciar de día en día la salvación de Dios. Para que ustedes y yo hoy podamos estar cómodamente reflexionando en este mensaje y asistiendo a un culto público de adoración, otros tuvieron que atender con mucha dedicación este llamado. Atender el llamado que hizo el apóstol Pablo y que hicieron también los demás apóstoles. Y ellos atendieron ese llamado no precisamente con muchas comodidades y toda una serie de condiciones a su favor. A veces nosotros pensamos que para servir al Señor necesitamos todas las condiciones a nuestro favor. Yo sirvo al Señor si esto, aquello o lo otro. Señor, yo me dedico a ti, pero hazme esto, hazme aquello y hazme lo otro. Eso no es así. A Pablo no lo levantaron a piedra y que todo el mundo creía que estaba muerto. ¿Y qué pasó después de esa pedrea que se llevó? Quedó convaleciente varias semanas, se retiró del ministerio por un tiempo porque, pobrecito, había que recuperarse. Se sacudió y se fue de ahí para otro lado a seguir predicando. ¿Ah? Uy, qué comodidades tenía el apóstol, ¿no? Los mentirosos que hoy se llaman apóstoles, qué comodidades las que tienen, ¿sí o no? Y nos han vendido a nosotros la idea que servir al Señor es estar rodeado de comodidades, estar rodeado de todas las cosas perfectas, buenas, agradables. No necesariamente, mis hermanos. Algunas personas esperan que todo en su vida se solucione, que todo marche sobre ruedas, que todo sea color de rosas. Y entonces ahí sí le va a servir al Señor. No. Ellos no lo hicieron de esa manera. Y si usted empieza a estudiar la historia, y si mira, por ejemplo, lo que pasó con nuestros hermanos en la época de la Reforma, ¿ustedes creen que los reformadores vivieron muy cómodamente? Lutero y Calvino tuvieron una vida tranquila, sosegada, tuvieron todo el tiempo del mundo para escribir, pero yo no tengo tiempo para estudiar, porque, eso eran ellos, ¿no? Que sí tenían todo el tiempo para eso, yo no. Hermanos, también tuvieron dificultades. El pueblo que abrazó la reforma, vaya y revise la época de la reforma en Escocia. Y mire qué pasó con estos hermanos. ¿Cuántas comodidades tenían? Fue tan cómodo abrazar la reforma que se enfrentaron en una guerra y a muchos de ellos los asesinaron terriblemente. A veces pensamos solo en la iglesia del primer siglo, ¿no? Que los romanos hicieron desastre con ellos. Pero a lo largo del tiempo, a lo largo de la historia, el pueblo de Dios también ha sufrido, ha tenido dificultades. ¿Para qué? Para seguir anunciando, Dios reina. Por declarar, el Señor es nuestro Rey. Ellos decían, el Señor es nuestro Rey. En la época del Imperio Romano,
La gente echaba un poquito de perfume en una estatua diciendo, César es Señor. Esto era algo terrible y los cristianos no podían concebirlo. Y muchos cristianos fueron asesinados por simplemente no echar ese perfume o ese incienso a esa estatua y decir César es Señor. Porque estaban convencidos, Jesucristo es el Señor, no hay más. El único Señor. Pero la iglesia de hoy día está convencida de que Jesucristo es el Señor. La iglesia de hoy día se rinde solo a Jesucristo o se rinde a gobiernos mundanos, perversos, que en lugar de servir a Dios, de rendirse al Señor, están sirviendo sus propios intereses. Hermanos, gracias a estos que han sufrido por causa del Evangelio, que han perseverado en atender a este llamado de anunciar de día en día la salvación de Dios, ustedes y yo hoy cómodamente podemos reflexionar en este salmo. Podemos reflexionar en esta palabra. Ellos recibieron el llamado con esfuerzo, sufrimiento, muchos con su vida atendieron este llamado. Dar a conocer las maravillas del Señor. No lo hacían porque les pagaban. Lo hacían porque estaban convencidos de quién era su rey, a quién servía. ¿Has conocido tú esa salvación de Dios? ¿Has conocido tú las maravillas del poder de Dios en tu vida? ¿Piensas que estas cosas son dignas de consideración a diario y agradeces a Dios a diario por esto? Cuando te despiertas, ¿cuál es tu primer pensamiento? Cuando te acuestas, ¿cuál es tu último pensamiento? A la noche, al ir a reposar, piensas, consideras que si no despiertas a la mañana siguiente, por la gracia del Señor, despertarás a la vida eterna en la mismísima presencia del Salvador. Cantad al Señor, oh iglesia, cantad al Señor toda la tierra, todas las familias de los pueblos. Saltemos al versículo 7 y versículo 8 de nuestro Salmo. Tributad a Jehová, oh familias de los pueblos. Dad a Jehová la gloria y el poder. Dad a Jehová la honra debida a su nombre. Traed ofrendas y venid a sus atrios. Hay un mandamiento expreso a que todas las familias como tal, entre todas las tribus o pueblos, entre todas las naciones, vengan y reconozcan a Dios. A todas las familias. Yo sé que vivimos en una sociedad muy individualista. Ay, cristianismo no es una religión, es un estilo de vida. Ay, el cristianismo es tu relación personal con Cristo. Y todo es muy personalizado, ¿cierto? El tema del VIP. ¿Se han escuchado lo del VIP? Las salas VIP, donde la gente que tiene mayores recursos económicos puede tener una atención mejor. La atención VIP, si hay para pagar una medicina prepagada, están las salas VIP o las clínicas VIP. ¿Sí? Algo muy, muy especial como que no tiene ningún sentido realmente. Hermanos, hay un mandamiento expreso. Todas las familias, absolutamente todas las familias, no de manera individual, no porque tú te ganaste unos puntos, unas millas y puedes viajar en primera clase, entonces tú eres una persona muy importante, entonces eres muy personal. Todo es personalizado hoy día. No, como familia. Por eso aquí estamos como familia también, adorando al Señor, sirviendo a nuestro Dios. El apóstol Pablo en Hechos 17:30 declaraba que ahora Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. ¿Quiénes deben arrepentirse? Todos los seres humanos, toda la tierra. ¿A quién manda el salmista que cante a Dios? A toda la tierra. Esto es impresionante, mis hermanos.
Hay personas que creen que no tienen obligaciones con Dios simplemente porque no asisten a la iglesia. ¿Y qué suele hacer una persona cuando está desanimada porque pasó algo con algún hermano en la iglesia? ¿Qué suele hacer? Ay, no vuelvo por allá, aquí no hay amor, aquí no hay comprensión. Bueno, toda la cantidad de cosas que se inventa la gente. O simplemente a algunos, si se le llama la atención por su falta de compromiso, de vivir para la gloria de Dios, de hacer lo que Dios manda, dicen, pues no voy más a la iglesia y con eso no tengo compromiso. Todos los seres humanos están obligados para con Dios y están obligados con la ley de Dios. ¿Asistan o no a la iglesia? A su tiempo tendrán que darle cuentas a Dios. Dios manda a todos los hombres que se arrepientan. Con la venida de nuestro Señor Jesucristo, esto toma gran relevancia. La gran comisión manda a ser discípulos a todas las familias, a todas las tribus, a todas las naciones, para que vengan todas las familias de los pueblos y reconozcan al Dios creador, al Dios sustentador, al Dios gobernador de todos. Este es un llamado para que todas las familias le den a Dios el honor y el reconocimiento que Dios merece por ser Dios. Vengan y ofrezcan sus vidas, sus dones, sus bienes al servicio de Dios. Los impíos critican a los cristianos, ay, estos son unos bobos porque tienen que ir a llevar el diezmo a la iglesia. ¿Y cuánto le tiene que dar al Estado? Y ahí sí no dicen nada, ¿cierto? Ahí sí no se quejan. Ay, es que hay que pagar los impuestos, aunque sean abusivos, aunque sean un robo directo, manifiesto. Es incongruente estas cosas, pero nos debemos a Dios con todo lo que somos, con todo lo que Dios nos ha dado. Así como hacían las familias piadosas, a las que el salmista está haciendo este llamado también, de servir al Señor en agradecimiento por su salvación. Venían con ofrendas, tanto los sacrificios de animales como los sacrificios de pan al lugar destinado por Dios para la adoración. De esta manera estaban reconociendo que absolutamente todas las cosas le pertenecen a Dios, incluso sus propias vidas, todo lo que Dios les había dado. Es por esto que nosotros hoy en el culto público insistimos en el deber de presentarnos como familias con esta misma actitud de agradecimiento. Estudiábamos en la escuela dominical acerca del día de reposo y la responsabilidad que tenemos delante de Dios de guardar el día de reposo. Y los que somos padres o los que estamos en algún nivel de autoridad sobre otros, debemos procurar que aquellos que están bajo nuestra autoridad también guarden el día de reposo. No porque el niño estudia mucho, entonces tiene que quedarse porque es que tiene que hacer un trabajo. No, si el niño todavía está bajo mi autoridad, tiene que disciplinarse y es el día del Señor y tiene que guardar y respetar el día del Señor. La esposa debe guardar el día del Señor. Todos, esposos, hijos, guardar el día del Señor. Y si usted tiene una empresa, no puede decirle a los empleados, bueno, produzcan ustedes mientras yo voy al culto. Yo guardo el día del Señor, pero ustedes sí vayan y pónganse a producir por mí o para mí. No, esa no es la actitud que debemos tener. Asistimos con nuestra familia con actitud de agradecimiento y debemos instruir a nuestros hijos a respetar el día de reposo y a participar activamente en la adoración que ofrecemos al Señor. No pueden ausentarse de la adoración por voluntad propia o por cualquier motivo menor. Nosotros mismos debemos dar ejemplo de ello, expresando con toda sinceridad, con profundo gozo, con profunda reverencia, nuestro agradecimiento al Señor. Es triste que hoy día, para muchos cristianos, la asistencia al culto público sea simplemente algo opcional. Algo que si les parece adecuado, si tienen el tiempo, si amanecen con ganas, entonces lo hacen. No, adorar a Dios no es opcional.
Adorar a Dios es un mandamiento que Dios nos da. Dios ordena a toda la tierra que le adoren. ¿Cuánto más nosotros? Que hemos visto su favor, su misericordia. Vayamos un momentico a Hebreos capítulo 13, versículo 15. Nosotros debemos expresar con toda gratitud, con toda sinceridad, con gozo, reverencia, nuestro agradecimiento a Dios. Hebreos capítulo 13, versículo 15, que nos exhorta. Y nos preparamos Romanos 12, 1 y 1 de Pedro 2, 5. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio del sacrificio de alabanza, es decir, el fruto de labios que confiesan su nombre. Por medio de Él, es decir, por medio de Jesucristo. Ofrezcamos a Dios por medio de Jesucristo sacrificio de alabanza, es decir, reconocimiento, gratitud al Señor. Así que no venimos por un mero deber, porque el deber lo tenemos. Pero no es nuestra motivación meramente el deber que tenemos, sino el agradecimiento al Señor. Sacrificio de labios que confiesan su nombre. En Romanos capítulo 12, versículo 1 tenemos una gran exhortación. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Ofrezcámonos al Señor en sacrificio vivo. Y esto diariamente. ¿Cuánto más un día como hoy? Y finalmente, primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Debemos edificarnos. Este es el espacio para edificarnos unos a otros y motivarnos, como dice la Escritura, a las buenas obras. Nos vamos edificando, vamos creciendo como ese edificio del Señor. Y por medio de Jesucristo ofrecemos a Dios sacrificios aceptables, ofrenda agradable al Señor. Y esto dice la Escritura en la santidad de Dios. Versículo número 9. Adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Temed delante de Él toda la tierra. En el Salmo 29 que vimos ya hace un buen tiempo, el 29:2 decía, adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Así como en aquel entonces, aquí se hace referencia a ese tabernáculo en el cual Dios había prometido su presencia, o a ese lugar en donde se celebraba el culto a Dios. Señalaba por completo a ese Dios separado de todo y de todos, al Dios que es distinto de su creación, al Dios que es digno de suprema admiración, de total reverencia, de servicio santo, de completa entrega y dedicación. Se llama entonces aquí a todas las familias de la tierra a adorar a Dios conforme a su santidad, conforme a lo que Él ha establecido, no conforme a nuestras imaginaciones, sino conforme a lo que Dios mismo ha establecido. Adorar al Señor en la hermosura de la santidad o en la hermosura de su santidad, no de la mía. No es que yo adore en una santidad que a mí me llena de decoración, de hermosura, no. Es la santidad de Dios. Hay que adorarlo conforme a la santidad de Dios. Se llama a todas las familias a que hagan esto. Lo que se había en el tabernáculo hablaba precisamente de esa santidad de Dios. Como hemos enseñado antes, podemos y debemos adorar a Dios en nuestras familias, también en privado, pero especialmente somos llamados a hacerlo en la reunión con las familias del pacto, con los demás redimidos públicamente, en el contexto de la santidad de Dios, de la cual habla su iglesia, en la cual se reverencia solemnemente al Dios soberano, ante el cual, como dice el final del versículo 9, debe temblar toda la tierra. Debe dar reverencia al Señor toda la tierra. ¿Cuál es la razón? Nos vamos a devolver al versículo número 4. Y este es nuestro segundo punto. Adoren al Señor
porque Él es digno. Este no es un mandamiento caprichoso, tiránico, como sí lo hacen los gobernantes impíos, que se creen dioses, que compran la lealtad de sus seguidores con engaños, se aprovechan de su ignorancia para esclavizarlos y hacerles creer que les hacen bien, como las marchas que vimos en Colombia hace unos días, pagadas incluso con nuestros impuestos. Miren esa vagabundería, para defender lo indefendible, para defender, para justificar políticas perversas que solo traen destrucción. Pero adoren a Dios es un mandamiento totalmente razonable. Es un mandamiento consecuente con el carácter de aquel a quien debemos adorar. David en antaño lo decía, porque Dios es digno. Dios sí merece toda nuestra lealtad, sí merece toda nuestra reverencia, obediencia. Dios merece toda credibilidad, porque Él es grande, Él es temible. En el Salmo 77, versículo 13, Asaf decía lo mismo, que Dios es grande como nuestro Dios. Un comentarista decía, Dios debe ser reverenciado y adorado sobre todos los que son llamados dioses. Se le debe dar mayor honor, se le debe atribuir mayor alabanza. Él es el gobernante sobre toda la tierra y tiene derecho a alabanza universal. Esto es una realidad, hermanos. Pero no solo Dios es grande en grado supremo, sino que también lo es temible. Él es temible en grado supremo. ¿Cómo no adorar a ese Dios que es grande, que es temible, en mayor grado que cualquier invención humana, que cualquier ídolo inventado por el hombre? Mucha gente teme a los bandidos que gobiernan, pero no temen a Dios. Mucha gente incluso dentro de las iglesias se aterrorizan por lo que les puede hacer un hombre, pero olvidan la advertencia del mismo Señor Jesús que nos dijo allí en Mateo 10:28, que temamos más bien a aquel que tiene el poder no solo de destruir el cuerpo, sino también de destruir el alma en el infierno de fuego que nunca se apaga. El profeta Isaías decía también, a Jehová de los ejércitos, a Él santificad. Sea Él vuestro temor y sea Él vuestro miedo. ¿A quién le tienes miedo? ¿A qué le temes? ¿Le temes a la oscuridad, los chiquitines? ¿O le temes a este gobierno nefasto? ¿O le temes a lo que pueda ocurrir mañana? A Jehová de los ejércitos, a Él santificad. Sea Él vuestro temor, sea Él vuestro miedo. Nuestro Dios es grande y temible. Así que más vale que le reconozcamos como tal y que le adoremos como tal. Más vale que nos sometamos a Él. Vayamos al Salmo número 2 y leamos la exhortación que nos da del verso 10 al verso 12. Salmo número 2 y leamos del verso 10 al verso número 12. Miren lo que dice: ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra, servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en Él confían. Adoren al Señor porque Él es digno. Él es el único y verdadero Dios. Regresemos al versículo número 5 del Salmo 96. Porque todos los dioses de los pueblos son ¿qué? Ídolos. Pero Jehová hizo los cielos. Dice el salmista, concedamos que aquello que los hombres han puesto en lugar de Dios, aunque los llamen dioses, no son más que meras imaginaciones, son cosas vanas. Incluso las cosas inanimadas que le han dado carácter divino
aunque son reales, aunque existen, no son más que objetos de la creación de Dios, que simplemente señalan la existencia del Creador. Ni el sol, ni la luna, ni las estrellas, ni la que llaman Pachamama, tienen carácter divino. Son meras creaciones de Dios. Ninguna reclama existencia eterna o carácter divino. Por eso, como el salmista y como el apóstol Pablo en su tiempo, nosotros estamos llamados a adorar a Dios. Y venimos, adoramos y reconocemos que solo Jesucristo es el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. El salmista decía: solo Yahvé creó las cosas celestiales, por lo tanto, Él es el Dios verdadero y tiene derecho a ser adorado. Nadie más tiene ese poder y por eso nadie más debe ser adorado. El César no es Señor, el César no puede ser adorado. Solo el Dios único y verdadero, que también es poderoso y majestuoso. Dice el versículo número 6, alabanza y magnificencia delante de Él, poder y gloria en su santuario. El tabernáculo en el cual se puso el arca que llevaron a Jerusalén en tiempos de David, hablaba precisamente de ese poder, de esa majestad del gran rey, cuyo reino estaba por encima de ese reino de David, pero que se fusionaba con este reino del Mesías. Así que en ese lugar donde era llevada el arca se aseguraba la presencia de Dios. Había muestras claras del poder, del honor, de la majestad suprema, de la belleza suprema del Señor y de su reino. Por cierto, Barnes también comentaba, cuando se dice que la belleza está ahí, el significado es que todo lo que es adecuado para encantar por su belleza, todo lo que es verdadero adorno, todo lo que hace atractivo al mundo, todo lo que embellece y adorna la creación, tiene su hogar en Dios, es decir, procede de Él. Y esto es interesante, hermanos, porque no es el mundo que aborrece a Dios el que puede entender lo que es la verdadera belleza. No son los estándares del mundo corrompido los que pueden definir la belleza, el orden, la estética. Todo esto procede de Dios. Pero yo les pregunto, ¿no deberían los artistas cristianos proclamar esa belleza de Dios? Y esa belleza de su santuario que es la iglesia. ¿No deberíamos nosotros como iglesia reconocer la belleza de Dios que nos llena con su esplendor por su presencia? ¿No deberíamos apreciar hoy la iglesia como esa morada de Dios? ¿Cuánta gente no aprecia, no valora la iglesia? No ha comprendido lo que es la iglesia. ¿Saben que Dios está aquí en medio de nosotros? ¿Saben que el Señor está presente? ¿Y que Él se regocija cuando nos juntamos para adorarle y reconocerle? Es una realidad. Y como les he dicho muchas veces, no necesitamos sentir cosas raras. No necesitamos sentir un corrientazo, ni un fuego, ni nada por el estilo. No necesitamos estar llorando para decir que Dios está aquí en medio de nosotros. Necesitamos creer simplemente su palabra, Él lo prometió. Y con esa reverencia acercarnos entonces a su presencia. Adoren al Señor, porque Él es digno. Y en tercer lugar nos dice, adoren al Señor, anuncien su reino. Lo mismo que venía diciendo desde el primer versículo. Vamos al verso número 10. Decide entre las naciones, ¿qué cosa? ¿Qué debemos decir entre las naciones? Jehová reina, nuestro Dios reina, el Dios del pacto reina. Ese Dios que venimos a adorar aquí, reina. Eso es lo que tenemos que proclamar, eso es lo que tenemos que mencionar. El versículo 10 entonces contiene ese mensaje central de todos estos 9 salmos que dicen Jehová reina. Dentro de estos salmos de maduración,
Jehová reina. Desde la adoración pública se da este anuncio y se recibe la instrucción para vivir precisamente con este propósito, cumplir este propósito, anunciar que el Señor, que el Dios vivo y verdadero, que el Dios del pacto, Yahvé, reina. Anuncien su reino que es firme, su reino que es duradero. Otra vez, digan entre las naciones, Jehová reina. También afirmó el mundo, no será conmovido. El creador y sustentador de todo es el mismo que gobierna. Por lo tanto, habrá estabilidad en su reino. Ya lo hemos visto en otros salmos también. Los gobernantes y los politiqueros hacen alianzas, compran conciencias, pero su pacto no permanece para siempre. Se delatan. ¿Han visto los escándalos que ha habido de corrupción? En este gobierno, en los gobiernos anteriores. Hacen todo por debajo de cuerda y como que nadie se va a dar cuenta, pero más de uno se tuerce y sale a la luz lo que hicieron. Y entre ellos mismos se echan el agua y se acaba su alianza. Sus gobiernos son inestables. En lugar de traer tranquilidad, solo traen zozobra y se mantienen a fuerza de injusticia, engaños y toda clase de maldad. Pero a su tiempo son derrotados, pasan y terminan olvidados. A diferencia, el gobierno de Dios es permanente, es estable, es para siempre. No es un reino vacilante, sino que es un reino firme, duradero, tal como muestra aquí, Él afirmó la tierra y no se moverá. Así es el reino de Dios. Mis hermanos, en la medida que ustedes y yo nos sometamos a Dios, en la medida que nuestras familias y nuestras naciones se sometan al gobierno de Dios, no hay razón para temblar, porque Dios mantendrá firme su reino y allí tendremos nosotros seguridad. Un día, cuando Cristo venga y derrote a todos sus enemigos, cuando se cumpla lo que dice Apocalipsis en plenitud, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por todos los siglos. Ese día ya no habrá más nada que temer. Pero ahora, que teman todos aquellos que se rebelan contra el Rey de Reyes y Señor de Señores. Que teman los que se rebelan contra la ley de Dios. Que teman los que desconocen el gobierno de Dios en todas las esferas de la vida. Pero la iglesia del Señor anuncia en todo lugar, Jehová reina. Su reino es justo, su reino es verdadero. Dice la última parte del verso 10, que Él juzgará a los pueblos con justicia. Pero dice también el versículo 13, bueno, leamos hasta el 13. Alégrense los cielos y gócese la tierra, brame el mar y su plenitud, regocíjese el campo y todo lo que en él está. Entonces todos los árboles del bosque rebosarán de contento delante de Jehová que vino, porque vino a juzgar la tierra. Juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con su verdad. Dios se manifestará como ese juez justo. Él vendrá a reinar sobre el mundo entero y habrá en su reino ocasión universal de gozo. De hecho, esto ya lo disfruta la iglesia. La iglesia que reconoce el carácter justo y verdadero de la ley de Dios. La iglesia verdadera que reconoce la palabra de Dios como su norma de fe y conducta. La iglesia que ve en la palabra de Dios la única norma excelente de vida y paz en abundancia. Todo aquel que se somete a este reino goza de justicia verdadera. El Dios de justicia es su defensor, es su salvador. El Dios verdadero es su guía, es su instructor. Las naciones que se han sometido a este reino han gozado de justicia y verdad a lo largo de la historia. Pero en cuanto se han rebelado, han muerto o están agonizando. Colombia no será jamás potencia mundial de la vida, como dicen los mentirosos, engañadores, como se prometió falazmente en campaña. No hay paz para el impío, ha dicho el Señor. Y no hay justicia si se desconoce la ley de Dios. ¿O ustedes creen que se acabó la injusticia porque llegó el gobierno del cambio?
Injusticia es lo que hay. Destrucción es lo que hay. Iglesia, esto tenemos que anunciarlo, esto tenemos que enseñarlo, esto debemos inculcarlo en todos los ámbitos. Solamente el Señor nuestro Dios reina. Ya lo hace en nuestros corazones, pero debe extenderse ese reino a todos, en todos los ámbitos, que se manifieste ese reino de justicia, de verdad, ese reino de gozo y paz, como leíamos en los versículos 11 y 12. Estos versículos de manera especial personifican a la creación inanimada. Sabemos que los árboles no hablan, ¿sí? Sabemos que los animales como tal no dicen alabado sea el nombre del Señor, pero con la función que desarrollan, con la función que fueron creados, por el hecho de estar allí haciendo lo que Dios les mandó, están declarando la gloria de Dios. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Los cielos como tal no hablan, pero me están mostrando, hay un Dios excelso, hay un Dios creador, hay un Dios soberano al cual debemos someternos. Así que, bueno, hoy los tontos se han inventado unas leyes que dicen que los animales son seres sintientes, ¿no? Seres humanos con derecho, con titulares de derecho, ¿sí? Hay gente defendiendo los derechos hasta de los mosquitos. Cosa tan extraña, ¿no? Tan rara. Pero bueno, aquí es una figura literaria que nos hace decir o entender que absolutamente todo el universo, toda la creación manifiesta las obras de Dios. El reinado universal de Dios afecta a toda la creación. Por eso la creación es llamada a dar alabanza a Dios. Así la majestad del cielo y todo lo que hay en el espacio, pero también todo lo que hay en el mar, decía el salmista, el mar que suena con esos fuertes rugidos, todo esto alaba a Dios. Del mismo modo, todo lo que hay en la tierra, los árboles, los animales y por supuesto, todos los seres humanos, a causa del justo juicio del Señor, pueden disfrutar de gozo y de paz. Solo el reino de Dios trae gozo y paz. No las promesas engañosas de los politiqueros embaucadores. Así que, mis hermanos, anunciemos este reino si es que lo conocemos, si es que ya vivimos en él. Cuánto necesitamos orar con entendimiento, venga tu reino. Necesitamos comprender que solo Dios reina y que solo su reino trae vida verdadera, gozo, paz, justicia, verdad. Solo el reino de Dios es estable para siempre. Por eso, solo este gran rey es el único que debe ser adorado, que debe ser proclamado. Solo este rey es digno de toda alabanza, de todo reconocimiento por parte de todas las familias, de todos los pueblos, de todas las naciones, de toda la tierra. Así que adoren al Señor en la hermosura de su santidad, comprendan la majestad del gran rey, regocíjense siempre sobre él, en él, disfruten de su justicia, de su verdad, de su gozo, de su paz y anúncienlo hasta que él venga. Oremos. Padre celestial, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias te damos por tu bondad y misericordia. Gracias porque tú eres el gran Rey, el Dios que reina, que vive para siempre, que permanece para siempre. Ayúdanos a comprender esto, a regocijarnos en esto. Prepáranos, Dios, para que el resto de la semana vivamos comprendiendo esta verdad, reflexionando en esta verdad y viviendo conforme a esta verdad. Tú eres el gran Rey y a ti nos debemos por completo. A ti debemos rendirnos por completo. Ayúdanos, Señor, a tener esto presente y a anunciar de día en día tu salvación. A estar agradecidos contigo por todo lo que tú has hecho, por toda tu obra maravillosa. No importa, Señor, si en tu providencia santa, justa, nos permites pasar por dificultades, adversidades. El gozo de tu salvación llene nuestros corazones y nos haga vivir para tu gloria y anunciar que tú eres nuestro Dios, que tú eres el Rey,
que reina para siempre, que tu reino es estable y que solo en ti hay verdadero gozo y verdadera paz. Ayúdanos, Padre, te lo imploramos y te damos gracias en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.